Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra tercera sesión de nuestro Círculo de Reflexión de Orwell. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes las ideas y pues los dejo en compañía de nuestra directora de discusiones, Sofía Hanna, que nos iluminará y nos retará y nos pondrá a pensar mucho sobre este controversial autor. Así que Sofía, muchas gracias y también gracias a Ninette, Lupita y a Alvin por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Eller. Me emociona tenerlos aquí porque justo el tema de hoy va a ser mucho de que platiquemos. Entonces, el hecho de que seamos un grupo pequeño hoy nos va a permitir tener, yo creo que una conversación muy interesante. Entonces, gracias por estar una vez más y vamos a arrancar sin más preámbulo. ¿Ven mi pantalla? Sí, Buenísimo. sí, sí se ve. Gracias. Pues el día de hoy se junta, vamos a hablar sobre un tema que se habla en ambos libros, pero también lo comenté un poco la vez pasada, ¿no? Que es nosotros como un colectivo, cuáles son las cosas que nos limitan al unirnos como comunidad y también pues cuáles son las cosas buenas, ¿no? O sea, la idea de hoy va a ser ambas partes. Cuando estamos en un colectivo, hay cosas buenas que vienen de eso, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de los años, o sea, cuando estamos en sociedad hay partes buenas, pero también qué pasa cuando pasamos de ser una sociedad a ser nada más como gente que sigue de manera ciega, ¿no? Muy bien. Voy a empezar un poquito con lo que les había comentado la clase pasada que iba a retomar, que era un poco la teoría de Sartre en la que hablaba de que todo lo que nosotros como personas, como humanos conocemos, no viene nada más de la nada. O sea, nosotros todo lo que conocemos tiene que venir de algo previo. O sea, nosotros no nos podemos inventar conceptos sin que ocurran. O sea, tuvo que haber alguien que haya experimentado algo en algún momento y entonces a partir de eso se genera la experiencia, ¿no? Entonces, lo trato de ponerlo más, como lo más sencillo posible, porque esto lo podríamos discutir desde la perspectiva de muchísimos, pero porque creo que va a ser importante para nuestra plática de hoy. Entonces, la existencia es anterior a la esencia, o, lo, o, se, o si se quiere que debemos partir de lo subjetivo. Esto significa que el hombre empieza por existir, una vez que se encuentra, surge en el mundo y después de eso se define, ¿no? Un ejemplo muy bueno de esto es lo que nosotros de repente estamos platicando de si el hombre nace siendo bueno o malo, ¿no? O si nace siendo nada más neutro y después se corrompe o después encuentra el camino del bien, etcétera. A partir de esto, lo que yo quería platicar un poco es ligarlo con el tema de la libertad, ¿no? Cómo nosotros, cuando nacemos, se nos define a partir del el momento de historia donde estamos, cómo se define lo que nosotros vamos a tomar por libertad y cómo vamos a actuar a partir de ello. Entonces, eh, si el hombre no se puede definir por sí mismo, lo más común va a ser que vea hacia los lados para tratar de ver quién lo puede definir y quién le puede ayudar, ¿no? Esto, por ejemplo, para ponerlo en una cosa que no sea tan filosófica, lo vemos mucho en terapia, ¿no? La gente que está un poco más abierta a poderse entender, pues trata de ir a terapia para tratar de definirse a sí mismo, tratar de, por ejemplo, romper hasta estas limitaciones que tenemos en mente que vienen de la familia, ¿no? De repente nosotros no nos damos cuenta y hay cosas que vienen desde la familia que nosotros nos limitan demasiado, ¿no? Un ejemplo que yo tengo muy presente, al menos de mi familia, son los tatuajes. En mi familia los tatuajes eran una cosa de para nada, eso no se puede. Y a mí ni siquiera, o sea, yo ni siquiera estaba en una edad como para tatuarme todavía, pero hasta se daba a entender en mi casa que eso no se podía hacer. Hasta que mi mamá decide romper con eso, se tatúa y hay como un nuevo tipo de libertad en mi casa, ¿no? Y ni siquiera fue un tema de conversación, fue así de, ok, ya que mi mamá se tatuó, pues supongo yo que a los 18 cuando yo ya pueda hacer cosas, me puedo tatuar. Y dicho y hecho, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces, parte de lo que estoy tratando de plantear es si la libertad es una decisión. Y yo creo que aquí esto va a estar interesante porque parte de lo que ustedes le enseñan a sus niños es el tema de la libertad, ¿no? Tomando todo el tema de Sartre y todo esto, parte de lo que dice es que el hombre
ya de nacimiento está condenado a ser libre. Y creo que este fraseo es muy interesante, ¿no? O sea, ni siquiera es que tiene la ventaja de ser libre, es que está condenado. ¿Y por qué lo utiliza? Condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, porque ya, y no se ha creado a sí mismo, pero ya fue lanzado al mundo. Entonces, una vez que nos lanzan al mundo, ya somos responsables de lo que nosotros decidamos hacer, ¿no? O sea, no podemos, ya una vez que uno está en el mundo, a menos que seas pequeño y ya nos metamos en temas tal vez legislativos, de que pues los papás son responsables de las acciones del niño, etcétera. Igualmente, nosotros somos responsables de nuestras acciones una vez que nosotros ya entramos al mundo. Pero esto hay que también verlo a partir de que, pues, esta condena sí está ligada al momento de la historia en la que estamos viviendo. Nada más que la diferencia es qué decidimos nosotros hacer con lo que se nos ha impuesto por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, de aquí viene muchísimo el cambio y las revoluciones. La gente que ha estado en situaciones que no les gusta, al ver su situación, ha tenido la libertad de decir, a mí esto no me gusta, entonces yo voy a tratar de empujar para que esto se rompa, ¿no? Entonces aquí lo menciono tal cual. Pues ser libre no es elegir el mundo histórico en el que uno nace, porque eso no hace sentido, uno no puede escoger, sino elegirse en el mundo cualquiera que éste sea. Entonces, nosotros podemos elegir quiénes vamos a ser dentro del mundo en el que nacemos y cuál va a ser nuestro papel dentro del mismo. Pero esto, pues, no falta decir que conlleva una responsabilidad gigante, ¿no? O sea, no es una cosa sencilla. Y de esto es a donde vamos a pasar al tema importante de hoy, que es la filosofía del rebaño. A nosotros se nos da esta gran oportunidad, se nos da esta gran libertad de poder ser quien nosotros queremos ser, podemos empujar hasta donde queramos, podemos formarnos como la persona que somos, pero no para todo el mundo esto es una cosa positiva. Para muchísima gente esto puede ser algo sumamente, algo que sea mucha presión, algo que ni siquiera queremos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿no? ¿Alguna vez se han sentido presionados a actuar por la influencia u opinión de aquellos alrededor en lugar de hacerlo por ustedes mismos? Creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? O sea, desde la primaria hasta, yo creo que dentro del tema de la escuela, creo que lo podemos ver clarísimamente, ¿no? De repente un juguete se pone de moda, absolutamente todos los niños lo empiezan hasta a tratar de traer a la escuela para, casi que para mostrarlo y decir como, miren, 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 yo soy parte, ¿no? Entonces, esa. Ahora todos la clase que viene traigan a su pato. Parte del concepto del rebaño, tenemos al rebaño y tenemos al pastor, porque tiene que haber alguien que esté guiando todo este proceso, ¿no? No nada más. El rebaño no se guía solo. Hasta si no hay un pastor, hay algún perro ovejero que de repente encuentra el rebaño y los empieza a guiar, ¿no? Esto todo viene de parte de Nietzsche, que decía que las personas toman esta filosofía de la que les estoy hablando para convertirse de cierta manera como en una cosa muy sencilla, ¿no? Yo no tengo mi voluntad propia, pero yo sigo y está bien y yo estoy de acuerdo con las cosas, pero ahí también está lo interesante, que es, yo sigo libremente, a mí que me digan qué hacer, a mí no me importa, eso hace que yo no tenga que pensar, hasta que de repente algo no me gusta, entonces me empiezo a quejar, ¿no? De mi propio grupo, de mi propio rebaño. Pero lo interesante aquí es que dentro de toda esta filosofía del rebaño, de la independencia que podamos tener y no, viene este Übermensch, que es la persona que se para y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Que es necesario y usualmente pasa cuando se tiene un rebaño muy grande. O sea, siempre va a haber una persona que tiene una mentalidad que contrasta con la del resto. Y esto puede hacer dos cosas, y lo vimos en la lectura. La persona que tiene esta mentalidad de decir como, no, esto a mí no me parece, etcétera, puede convertirse de cierta manera en un nuevo líder como de un subgrupo y entonces todos nos vamos para acá y tratamos de seguir esta nueva filosofía por la cual decimos podemos todos estar mejor, sigamos por acá. O se puede volver a alguien a quien lo tratan de sacar del grupo, ¿no? En el libro de Granja Animal, uno de los cerdos que corren de la granja es porque es el que les comentaba la última vez que decide enseñarle a leer a los otros animales. El que trata de decirles, tienen que aprender a leer todos los mandamientos, tienen que entender lo que está pasando, porque entonces en el caso de que haya un cambio, bla, 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 y a ese es al que de repente dicen, no, cometió traición, sáquenlo, sáquenlo, y lo sacan de la granja, ¿no? Este,
Y lo que se menciona en esto es que uno no necesita ser una persona, o sea, inalcanzable, ¿no? Cualquier persona puede llegar a este punto y parte de es que se quiera como romper con el estima que ya se tiene. Y aquí es donde quiero que abramos la discusión, la primera discusión de nuestro día, ¿no? Yo ahorita tengo las cosas que yo considero que son buenas y malas de formar parte de un rebaño, pero quería ver ustedes cuáles son las que ven, ¿no? O sea, cuáles, porque sí hay un lado bueno, ¿no? Ya lo había mencionado, o sea, por algo somos una sociedad, sí trae cosas buenas, entonces quería que empezáramos por las cosas buenas y ya después nos vamos por lo malo, que creo que va a ser mucho más fácil. ¿Alguno de ustedes quiere empezar? ¿Alvin? Am, Hola, ¿cómo estás? Fíjate que yo creo que eh, el fin, dicen, único del ser humano es al final de cuentas lograr formar una entidad colectiva a la que forma parte. Eh, pero eh, digamos que el proceso del ser humano como civilización siempre ha llevado un proceso de guerra y un proceso donde las comunidades se separan y se vuelven a unir por X o Y motivo. Y una de las ventajas que tiene esta parte de estar viviendo en comunidad es que permite eh, conocer ciertos aspectos de los demás y poder crear ciertas reglas de convivencia. Creo que cuando los romanos empezaron a entender que iban a dejar de ser nómadas, empezaron a comprender que ellos que tenían que crear como que un sistema, una norma para que pudieran empezar a vivir en ciudades, y eso lo tomaron del canon griego, ¿verdad? De la parte occidental. Y en el caso de los asiáticos, también ellos tenían como una forma, bueno, aunque ellos eran más nómadas, ellos entraban a ser como ciudades ya un poco después, pero siempre llegaban a la misma situación, llegaron a al mismo concepto que tenían que tener ciertas situaciones de orden, de respeto a los demás, de ciertos preceptos, cierta ética, parte de moral, ¿verdad? Y eso es algo bonito de vivir en convivencia. Permitía también como desarrollar un poco más las artes, las ideas, un poco más las ciencias, porque ya se podía tener no me puedo imaginar un laboratorio móvil de algún lugar que haya logrado avanzar, casi siempre los laboratorios son estáticos, entonces es necesario tener un espacio donde puedan tener gente otra ventaja que creo que es que hay gente, es muy fácil conocer gente que pueda tener los mismos gustos que uno tiene y poder compartirlo, ¿verdad? De acuerdo. De hecho, de cierto modo también vivir es que decirlo, me sigo refiriendo a esto como rebaño porque así se llama la teoría, ¿no? Pero pues al fin de cuentas puede ser formar parte de va a ser formar parte de una comunidad, ¿no? La definamos como la definamos. Pero pues parte de vivir en comunidades también generar empatía, ¿no? Si todos somos individualistas, entonces si en mi rebaño alguien está enfermo, pues a mí qué me importa, ¿no? O sea, no me va a importar porque no soy yo, pero si estamos en una comunidad y estamos en un grupo y de repente alguien en mi rebaño se enferma, yo pienso, puedo ser yo el siguiente. Somos un grupo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para nosotros preservar y podernos cuidar entre todos? Que creo que es algo, creo que es una de las cosas principales, ¿no? Eh, Creo que tenías levantada la mano, Edna. ¿Quieres participar? Sí, justo eso iba a decir, ¿verdad? Que de las cosas positivas que nos permite estar en rebaño es que reconocemos un liderazgo positivo, digamos, en el mejor de los casos, ¿verdad? Hay un liderazgo y también nos permite el aprender unos de otros, de los que estamos ahí. Y me gustó mucho lo que tú comentabas, el hecho de cuidarnos, de estar pendiente, de desarrollar la empatía. Esto da lugar a desarrollar pues muchos valores, ¿verdad? Estando en comunidad, básicamente. Sí, de acuerdo. Y además, pues dentro de nuestra vida vamos creando nuestros pequeños rebaños, ¿no? Ustedes como maestros, pues al tener su salón cada año, pues parte de la idea es generar como
este sentido de pertenencia de un nuevo grupo, ¿no? O sea, si vemos que uno de repente no se está juntando tanto con los otros, tratar de animarlo a que se una. O sea, parte natural de nosotros es tratar de, pues, generar este grupito porque sabemos que así estamos seguros de varias cosas, ¿no? Lupita. Sí, mira, yo lo llevaría como a mi deformación de pedagoga, Mm, ¿no? Y creo que también como en la esencia humana está el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje lo definimos como este proceso biopsicológico social, o sea, que implica, sí, una parte como individual, pero la parte social es la parte necesaria e importante, ¿no? Y ya conocemos pues estas historias, por ejemplo, del Salvajito de Abriñón o de otros, que estos niños que de repente por circunstancias se quedan aislados, ¿no? De la sociedad y no adquieren una condición, digamos, de persona completa, ¿no? De humano completo. Entonces, creo que el lado bueno de formar parte del rebaño, pues es el que podemos aprender de los demás y nos podemos facilitar la vida porque entramos en colaboración, ¿no? De ahí que, por ejemplo, las nuevas tendencias educativas pues están acentuadas, ¿no? Hacia este lado del trabajo en equipo, de la colaboración, de la coevaluación, del aprendizaje en pares, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre reconociendo como esta parte importante y necesaria de la parte social. Pero, y del lado malo, o sea, yo creo que cuando alguna persona quiere como ser más individualista y un poco diferenciarse del rebaño, pues de entrada muchas veces cuenta con la censura del rebaño, ¿no? Porque además el rebaño siempre es más numeroso que los que de repente nos queremos salir. Yo, por ejemplo, fui como la loca de la casa, ¿no? Entonces siempre me distinguí por querer hacer las cosas de otra manera. Y pues no era fácil, ¿no? No era fácil porque además la gente te etiqueta, ¿no? Entonces, y tienes ya como pues, ¿qué te diré? Como un sino, o sea, en donde ya lo que opine la loca en la casa, pues nada, no es tan importante, ¿no? Entonces, lo llevé a una parte muy coloquial, pero pues bueno, que es parte de mi experiencia. ¿no? Y es buenísimo, pues justo de ahí viene todo el tema de la oveja negra, ¿no? Y hasta nos lo han puesto, ¿no? O sea, que se nos ha dicho esta manera de referirse pues al que, como que el que no va, ¿no? Es la oveja negra. Ahora se ha puesto de moda ser la oveja negra, ¿no? Que te dicen, salte del molde, no sigas ciegamente las cosas, ¿no? Y justo empiezas a comentar el lado malo, entonces pasemos a ese que justo es también que, pues ya que estamos todos en un grupo y sabemos que pues estamos en el rebaño y todo es seguro, pues podemos dejar de cuestionarnos si ciertas cosas están bien, ¿no? O sea, también, por ejemplo, una vez que te empiezas a cuestionar, oigan, ¿será que esto que estamos haciendo está bien? Hasta hay como un tema, a veces, por ejemplo, hay un tema de culpa y eso lo podemos ver con las familias, ¿no? Cuando uno empieza a decir, es que yo no sé si esto me gusta, ¿cómo vas a cuestionar a la abuela que tanto hizo por nosotros, ¿no? Y ni siquiera es que el cuestionamiento sea un tema irrespetuoso, es un tema de que también nosotros como personas pues vamos creciendo y la familia también debería de ir evolucionando, ¿no? Como sociedad también. En algún momento cuando uno empieza a decir, no sé si yo estoy de acuerdo con lo que X o Y político está diciendo, pues la gente que es parte de ese partido, es decir, tanto que este partido ha hecho por el país, no sé qué, no estoy diciendo que no han hecho cosas, no estoy diciendo que tal vez no, que no estoy diciendo que no hayan hecho todo lo que ha construido el país o etcétera. Lo que estoy diciendo es, esto es todo lo que hay o podríamos estar teniendo algo mejor de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Pero eso siempre va a ser, eso no va a tomarse bien por parte de nadie. Primero, por parte del rebaño, pues estás cuestionando algo que ellos siguen ciegamente. Entonces, no todo el mundo va a tomar bien el que uno empiece a cuestionar cosas que uno pues está muy cómodo siguiendo, primero. Y por el lado de los líderes del rebaño, o sea, por ejemplo, el pastor que estaba comentando, no se lo va a tomar bien porque eso significa que hay alguien que le está alborotando
al resto, ¿no? Y eso pues obviamente no nos gusta porque cuando se alborotan empiezan a cuestionar. ¿Y qué pasa si no tienes las respuestas para sus preguntas? Entonces la gente va a empezar a tratar de irse a donde sí haya respuestas, ¿no? No sé si quieran añadir alguna otra cosa mala antes de que pasemos a lo que sigue. Yo solo Bueno, y quisiera coincidió Ay, con... perdón. Adelante, ah, Lupita. no, no, tú, ya No, participé yo. no. Yo no Se importo. pueden los dos, no pasa Tú. nada. Bueno, y tenía como muy a la mano el ejemplo ¿no? Sí. De que yo de repente empecé a ver a la gente acá en México, no sé si pasa en Guatemala también, con estos pollitos en la cabeza, ¿no? Y así andar en la calle y de repente empecé a pensar, a preguntarme, ¿y ahora por qué? ¿Qué eso qué significa? Y demás, ¿no? Ujú. Y pues el rebaño, ¿no? Yo creo que sin tener una idea exacta de el porqué del pollito, pues lo trae puesto, ¿no? Y, y bueno, Elder es testigo de que ayer me lo regalaron y y cuando alguien me preguntó, Lupita, ¿serías capaz de ponerte un pollito? Y yo dije, jamás en la vida, ¿no? Nunca. Y simplemente porque el rebaño va por ahí, ¿no? Y creo que y muchas veces hasta se pierde el origen de cómo surgió eso, por qué, y después pues todo el mundo lo lleva a cabo porque pues alguien puso la moda, alguien, y por seguir, por integrarte, ¿no? Por estar más cool, ¿no? Pues entonces pues te pones el pollito sin saber ni por qué, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Tengo un comentario, pero quiero ver qué tiene que decir Elder primero. No, solo yo quería cuestionar precisamente la diferencia entre formar parte de un rebaño, como lo llama el autor, literalmente que es, pues un rebaño sigue al pastor o sigue al líder sin Ujú, cuestionar su palabra, su autoridad y lo que fuera. Y yo lo contrasto con el término de sociedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la cooperación social dentro de una sociedad es algo que nos beneficia y ujú. me va a tocar ver que algunas personas de la sociedad, pues tal vez no quieran esforzarse tanto por hacer algo y yo sí, pero dentro del rebaño pues todos vamos a hacer y seguir lo mismo sin cuestionar, sin interrogar. En cambio, en una sociedad libre, precisamente, que es lo que queremos formar en nuestros alumnos, pues es cuestionarse, escoger, ahí sí que libremente, y como estábamos platicando ahorita de la figura de la oveja negra, pues escoger, bueno, mi abuelo fue médico, mi papá fue médico, y yo quiero ser abogado. Ah, no se puede porque no eres parte del rebaño de los médicos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué problemática o cómo poder abordarlo desde nuestras aulas, verdad? Y justamente ayer con Lupita, eh, ideando ya nuestra nueva ruta SEA de libertad, aplicada como a nuestros docentes y a nuestros alumnos, es precisamente encontrar como estos vínculos de pequeñas acciones que te hacen ser libre y que no es la libertad de, por ejemplo, en México, la libertad del 15 de septiembre, 16 de septiembre y en Guatemala también, no, sino son pequeñas acciones las que te alejan o que te acercan a ser una persona libre. Y la pregunta que yo dejaría al aire, y ahí Sofi, ilumínanos, sería, ¿ser parte del rebaño me hace una persona libre o no? Es que yo creo que ahí podríamos hasta hacer una distinción, ¿no? O sea, como seres humanos siempre vamos a formar parte del rebaño, porque somos parte de una sociedad. Pero yo creo que podría estar en la diferencia de una palabra, que podría ser parte del rebaño o seguir al rebaño. Nada más que hoy en día nosotros no vemos ser parte del rebaño como cuestionar. Cada vez más sí. O sea, cada vez más está pasando que pues ser parte de
es tratar de buscar pues el bien común a pesar de que yo no sea el líder, ¿no? No siempre, que además creo que es una distinción importante. El que yo cuestione no significa que es que yo quiera ser líder. Es un tema de que yo tal vez nada más quiero pues ver un cierto tipo de cambio, ¿no? Pero sí, pero hay gente a la que le dicen, y creo que eso hasta lo podemos ver en los rebaños tipo de trabajo, ¿no? Oigan, es que yo quiero proponer esto, creo que la manera en la que podríamos estar todos más contentos, tal vez aligerar el burnout, por ejemplo, y le dicen, ah, buenísimo, ahora tú vas a ser el jefe de esta área de burnout. Y es como, no, o sea, a ver, a mí me gusta mi posición, a mí me gusta la parte en la que estoy. Yo nada más estoy proponiendo algo, porque este es mi rebaño también. O sea, yo al formar parte del rebaño, yo quiero que todos vayamos hacia lo mejor, pero creo que todavía nos falta muchísimo camino para que esa distinción la podamos ver todos, ¿no? O sea, todavía se sigue viendo el hecho de que en cuanto yo cuestiono, yo no estoy contento y yo me quiero salir. Además, esa es como la primera impresión, ¿no? Y es como de, ya va, yo no dije que me quiero salir, estoy nada más diciendo, hay una mejor manera de hacer esto, o sea, entonces sí, creo que por ahí tal vez vería lo que estabas comentando, él. O sea, sí creo que está muy complicado porque en cuanto hay un líder que empieza a sentir como pues siempre lo dicen que el poder casi que emborracha, ¿no? O sea, entonces es muy difícil tener un líder que pues tome este tipo de comentarios y diga como, claro que sí, porque además pues siempre empiezan diciendo esto, ¿no? Todo líder dice, no, y todos vamos a poder contribuir, bla, 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 bla. Dale un poquito de tiempo y en cuanto alguien dice, es que tú dijiste esto hace tiempo y yo ya no estoy de acuerdo, ay, o sea, hasta se les ve en la cara así como el, ay, ¿no? Porque eso significa que capaz me quitan, ¿no? Y de lo que decías, Lupita, yo creo que un ejemplo muy bueno también, no sé si han visto en internet este video de que la gente hace un experimento social de que se empiezan a formar en la calle, pero no se están formando a nada. O sea, agarran a 10 personas que se ponen enfrente de un edificio, que además el edificio usualmente está cerrado y se ve que está cerrado, casi que dice como cerrado, y se forman todos y nada más están parados esperando. Y hay gente que no forma parte del experimento que se empieza a formar, porque es como de, bueno, si se están formando, pues por algo será, ¿no? Y ni preguntan. O sea, en el video lo interesante es que no es que llegan a decir como, ¿por qué estamos formados, no? Están ahí y la fila se hace de un tamaño y de repente los 10 que llegaban del experimento nada más se van. Y entonces ves las caras de todo el mundo como de, ah, y ves como nada más se van, ¿no? O sea, yo creo que eso es una de las cosas. Y sobre todo ahorita con el tema de redes sociales, cada vez más la tendencia es formar mini comunidades, ¿no? Todos los influencers, todas estas cosas, la manera en la que tienen éxito es formando comunidades y hasta lo puedes ver con algunos, por ejemplo, algunos influencers de TikTok que ahorita hasta en Instagram te dejan hacer tu propio canal que se llama, o sea, que le pones un nombre de cómo se llama tu canal y la gente te sigue y te puede comentar las cosas como de manera más personal y todo esto. Y esto lo hemos visto hasta con, no sé si ubican la compañía WeWork, que son como estos lugares de como trabajo en conjunto y todo eso. Coworking. Ujú. Coworking, toda la idea de donde partieron estos es de una comunidad de no sé dónde. El tipo que hizo esto justo empezó hasta a tratar de hacer la compañía una cosa que fuera como we eat, o sea, nosotros comemos, nosotros vivimos, nosotros respiramos, y entonces iba a vender hasta aire, iba a vender el que comieran todos juntos, ni iba a vender comida, nada más era el espacio para que todos comieran juntos porque hay una necesidad de nuestro lado de poder pertenecer. Aunque ya pertenezcamos a algún tipo de grupo, siempre vamos a querer pertenecer más, porque eso significa que estamos hasta más seguros, ¿no? Mientras yo más me aleje del rebaño, también significa que si yo me meto en algún problema, no va a haber alguien que me agarre. Sobre todo siendo la oveja negra, siempre me van a... Entonces va a ser así como de, ah, bueno, es la oveja negra, sáquenla, ¿no? O sea, como no, mientras la sacamos más fácil. Entonces más bien es como de, no, yo sí, yo estoy en este grupo y yo estoy en este otro y yo estoy en este otro, ¿no? Hasta en temas, por ejemplo, ahorita que yo me mudé de país, de las primeras cosas que te dice la gente cuando te mudas de país es encuentra tu bolita, ¿no? O sea, encuentra tu bolita de gente que le puedas preguntar a qué doctor puedo ir, dónde me puedo cortar el pelo, necesito hacer este documento, dónde lo puedo hacer y cómo lo puedo firmar. Cuando pues todo eso lo podría uno investigar, ¿no? Pero lo natural es movernos hacia eso. Justo aquí lo puse, ¿no? O sea, a mí me parece que los beneficios son justo estar en comunidad, la aceptación social, que aunque en algún punto digamos que no la necesitamos,
pues sí la necesitamos, ¿no? O sea, para formar parte necesitas la aceptación social y lo podemos ver en cómo nos vestimos, ¿no? O sea, tratamos de seguir tendencias de moda, tendencias de lo que sea, porque queremos formar parte de esta cosa en la que nosotros estamos ok, ¿no? Y pues formamos parte de una creencia compartida y esto hasta lo podríamos ver en temas de religión, ¿no? Que también es algo, o sea, a mí me parece que es una de las cosas más bonitas. Tienes ambos lados, como todo en estas discusiones, pero es una de las cosas bonitas, o sea, las comunidades que se generan alrededor de la religión es de gente que todo el tiempo se está apoyando, es de gente que además tiene la fe como objetivo, tiene la fe como ese canal, ¿no? Entonces tienen como algo que los une. ¿Elder? A mí, ¿saben qué es lo único que me da como miedo? Que es a veces la irracionalidad que se hace por un sentido de comunidad. Es decir, por ejemplo, mi comunidad dice que no, entonces yo también digo que no. ¿Y por qué no? O sea, explícame tus razones. ¿Por qué no? Es que no, ¿verdad? Y es como, no, vayamos más allá y podamos como tener un criterio propio basado en eso. Y eso es lo que a mí me encanta, por ejemplo, de mi equipo en Fundación Azteca, que a veces no podemos estar de acuerdo, pero nos respetamos y no es que irracionalmente digamos no o sí. Como en otros equipos yo sí he podido ver que no estamos de acuerdo. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque no sirve. Y quítale esa creencia de que no sirve. Entonces, ese sí creo que es un problema que al final te quita tu individualidad, te quita tu forma de pensar y es algo muy delicado, máximo nosotros que estamos en educación, ¿verdad? Porque, ¿por qué la clase magistral es mala? Pues no necesariamente. Hay momentos que sí tenemos que utilizar ese recurso para poder impartir un contenido específico, para desarrollar alguna competencia. Pero entonces, ¿clase magistral es mala para siempre? Sí. No. O vámonos solo a colaboración, ¿verdad? Como decía Lupita hace un momento, trabajo colaborativo, trabajo colaborativo, trabajo colaborativo. Entonces, como que nosotros mismos tenemos que ser los primeros en nuestras aulas y máximo que somos un ejemplo, inspiramos a tantos chicos en nuestras escuelas azteca, que debemos de movernos hacia eso, ¿verdad? De cuestionar y no solamente sí y no porque sí y porque no, ¿verdad? Sino que hay una razón de fondo y que nos haga ser parte de esta comunidad. Sí, además porque todavía nosotros estamos, o sea, nosotros utilizamos mucho o sea, la palabra para poder compartir conocimiento, ¿no? Entonces, hasta en temas de grupos de trabajo, si en algún punto, pues, llega alguien nuevo que podría tener ideas interesantes y se voltea con un compañero en una de las juntas y dice, ah, yo creo que yo le voy a proponer esto, y la persona dice, ni propongas, esto nunca se acepta. La persona ni siquiera es que lo va a llegar a intentar, es que ya alguien del grupo, que ya estaba antes que yo, me dijo, ni te preocupes por tratar, ¿no? Que también, o sea, ahí entra un poco el tema de, pues, también nosotros no hay que nada más seguir, ¿no? Si me dicen, ni te preocupes, no significa como que ya es regla. Capaz en ese día específicamente la persona llevando la junta nada más dijo, ya va, hoy no quiero esto, necesitamos pasar por todo lo que necesitamos decir, las sugerencias otro día y lo tomaron como, en este grupo no se puede decir nada, ¿no? O sea, también uno tiene que tener su propia iniciativa y pues ya si lo intentas y la persona te dice que no, también decidir si quieres formar parte de ese grupo o no, ¿no? O sea, también parte de lo que tenemos que hacer hoy en día. Y aquí lo quería regresar al tema de los libros, ¿no? Que siempre es lo que trato de hacer. Lo platicamos un rato y después como tratar de aterrizarlo en el tema del libro. Entonces, específicamente en Rebelión en la Granja, porque además esto se habla en los dos libros, ¿no? Pero empezando por Rebelión en la Granja, se nos muestra, pues, cuál es el potencial de las figuras de autoridad para poder manipular a su grupo a partir de saber que ya son un rebaño que funciona. Y bueno, es que eso se los voy a decir después, pero tenemos, por ejemplo, como el ejemplo de los cultos, ¿no? Una cosa que ya casi nosotros no platicamos, porque pues ya hasta parece que ya no es una cosa que sucede, pero el nivel de cosas que la gente ha llegado a hacer nada más porque el líder del culto ha dicho, ay, se me antojó hacer esto. O
sea, y terminan haciendo una masacre y ni siquiera es que lo cuestionaron, fue así de que tienen una fe ciega en una persona que nada más dice como, es que yo pues veo más allá y vámonos para acá todos, ¿no? Eh, y pues esto hace que entonces nos conformemos muchísimo con cualquier comportamiento, creencia, acción del grupo. Que en cierto, o sea, también aquí está interesante platicar como hasta qué punto, ¿no? Porque también parte de lo que se nos está diciendo es porque se tiene un conocimiento previo. Entonces, pongo el ejemplo de lo que decimos a los niños con la estufa, ¿no? O sea, así de que en mi rebaño familiar yo veo a un niño que está a punto de poner la mano en la estufa y le digo, no pongas la mano en la estufa, te vas a quemar. Ahí yo estoy protegiendo al rebaño diciendo, no lo hagas, porque ya sabemos de gente que ha puesto la mano en la estufa y se quema, y yo entonces te estoy ayudando a que mi rebaño esté bien y estemos todos seguros. Y ahora está de moda este nuevo tipo de ser papás, ¿no? De que no dices, o sea, que el niño experimente y se lastime y entonces por su misma cuenta se dé cuenta de que, pues, si pongo la mano en la estufa me quemo. Pero entonces también ahí nos estamos perdiendo de esta parte de, pues, dar el conocimiento. La cosa es que se puede dar el conocimiento, pero también sería una cosa de yo decido qué de todo esto que ha sucedido yo voy a tomar para mí. Cuando somos muy chiquitos está muy difícil, el niño no se va a sentar y va a decir, yo me encantaría poner a pensar si de verdad quiero tocar la estufa y yo sentir si me quemo o no. O sea, no funciona así, ¿no? Pero la cosa es que ya nosotros en un punto pues ya no somos niños y seguimos siguiendo esta cosa de manera ciega. O sea, hasta nos dicen en ciertas cosas del trabajo, tenemos que hacer reporte tal. Ah, ok. Y lo hacemos. Y hasta entre nosotros decimos, este reporte no sirve de absolutamente nada. Y ya hasta el mismo director ni sabe por qué ese es el reporte, pero ya lleva tantos años que se está haciendo que el director anterior le dijo, este reporte se hace, este reporte se hace, ¿no? Em, Parte de esto es que entonces nosotros también, y aquí se los pongo, ¿no? Reprimimos pensamientos independientes y nos conformamos a las normas grupales, que es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, ¿qué tan independiente puede ser si el rebaño, todo el mundo, vas a la derecha y todo el mundo dice, no, no, a la derecha no, a la derecha no. Tratas de ir a la izquierda, no, no, tampoco, tampoco. Ah, bueno, entonces mejor me quedo parado aquí para que no me digan nada también, porque no solamente es cuestionar al líder de las cosas que es incómodas, es cuando a ti como parte del rebaño te están cuestionando lo que estás haciendo. Si tienes a 20 personas volteándote a ver diciéndote, eso que estás haciendo seguro está mal, pues así que digamos, qué fácil es decir como, ah, no, miren, aquí voy. No, no es tan fácil. O sea, estaría buenísimo que todos tuviéramos esa iniciativa, pero pues en algunas cosas sí paramos. Y en temas de normas sociales, eh, pues nos convertimos en gente que de repente hay ciertas normas sociales en las que no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ahorita todo el movimiento feminista que hay en México, por ejemplo, o sea, las normas sociales que se están haciendo de pues el respeto tal vez en el transporte público, el tema de cómo se tratan a las mujeres y todo eso, ese pues es el lado bueno, ¿no? O sea, como rebaño, las mujeres dijeron, no estamos de acuerdo con esto, hay que empezar a poner límites, pero es como si del otro lado entonces también en las sociedades, por ejemplo, empezamos a tirar basura y entonces decimos, pues es que todos tiramos basura. O sea, yo estoy tirando basura en la calle porque vi a una persona ayer que lo tiró y si él lo tira, pues entonces yo también, ¿no? Y aquí tomo lo de los mandamientos que les había dicho la última vez. O sea, en el libro nos los están poniendo tal cual. O sea, al rebaño se le pusieron reglas y las reglas se cambiaron. ¿Y por qué se pudieron cambiar? Porque se les dijo que ni siquiera tenían que aprender a leer y nadie cuestionó. Y la única persona que cuestionó por qué no tendríamos que dejar que los demás lean, por qué no hacemos que pues entre todos podamos leer, entender, etcétera, lo corrieron. ¿No? Y entonces aquí entra lo de todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros, ¿no? Entonces, hasta dentro del rebaño, o sea, entre ovejas hay ovejas que son más pastores, ¿no? Podríamos ponerlo de esa manera. Y en el caso de 1984, con lo de Orwell, pues estamos en una sociedad donde cualquier persona que cuestione cualquier tipo de cosa, aquí es muchísimo más extremo, la persona desaparece. ¿No? Entonces es como si en el rebaño de repente empezaran a desaparecer ovejas porque las ovejas empezaron a decir como, no sé si yo estoy de acuerdo con ir, no sé, lo que decimos siempre, ¿no? De si tus amigos se lanzan del puente, tú te lanzas, que dijéramos como, es que no sé si yo quiero lanzarme del puente y entonces desapareciera la oveja que empezó a decir eso, ¿no? Y casi que, bueno, ya va, y entonces podríamos habernos evitado el todos habernos tirado del puente.
y aquí, o sea, repito, ¿no? O sea, con esto estamos yendo de manera ciega con muchísimas cosas, que pues sí puede ser, nos puede traer calma. O sea, tratar de hacer un pensamiento individualista, que es lo que mencionaba al principio, siempre va a ser lo más cómodo. O sea, si nosotros seguimos lo que se nos está diciendo, nunca nos vamos a tener que cuestionar ciertas cosas que hasta podrían ser incómodas para nosotros mismos de tratar de sentir. Y traigo de nuevo el tema, por ejemplo, de la terapia, ¿no? Hay familias en donde la terapia nunca es una opción porque no se quieren destapar cosas que hasta dentro de nosotros mismos sabemos que no estamos de acuerdo. Y aquí esto es lo que les quería, o sea, en esta ocasión les quería hacer dos recomendaciones, porque en plataformas de stream, en Netflix y en YouTube, están estos dos documentales que me parece que son muy interesantes el formato en el que lo presentan, porque es como si te diera, es como si fuera una guía tal cual, es como en modo de burla. Es quién quiere ser un líder de culto y quién quiere ser un tirano. Entonces la serie lo que te está haciendo es, va por capítulos y dice, ¿quieres ser un líder de un culto? Necesitas a tu rebaño. Y entonces toman casos de la vida real mostrando cómo la persona del culto tal fue el mejor que armó el rebaño. Y muestra poco a poco cuáles son los pasos que se han tomado. O sea, esto es, y lo interesante de esto y la razón por la, además de que es una cosa interesante de ver, es porque regreso a lo que he estado diciendo todo el curso. Tenemos la receta tal cual para todas estas cosas y todavía seguimos cayendo o sea, tenemos sociedades enteras que caen en temas así y de repente escuchamos en las noticias, es que no sabemos cómo llegamos a esto y vemos casi que paso a paso, casi que los pasos de granja animal, que es lo que usualmente la gente dice como, es que es un recetario para que todas estas cosas pasen. O sea, ya hasta tenemos los pasos de cómo se hace un culto, los pasos de cómo se vuelve la gente un tirano. O sea, todo ya lo tenemos listo, pero seguimos yendo con la corriente, seguimos yendo con las cosas para no dudar de nada, ¿no? Y ya un poco para empezar a cerrar, porque viendo un poco lo largo que estuvo nuestro último diálogo, quería abrir la conversación una vez más para ver también por qué, o sea, por qué preferimos ser parte del rebaño. Yo dije ya por mi parte por qué creo que preferimos, ¿no? O sea, siempre va a ser más fácil seguir con la corriente, el yo tener que pensar por mi propia cuenta y tomar acción a partir de eso no es lo más cómodo. Siempre va a ser más cómodo, pues, hacer lo que se me dice y además porque también con hacer lo que se me dice viene la aceptación del grupo, ¿no? O sea, si yo no levanto la voz, nadie me va a decir, no se me van a quitar libertades de ese grupo en el que yo estoy. Y después de eso, pasar a por qué no hacernos cargo de nuestra propia libertad, ¿no? O sea, por qué preferimos no hacernos cargo de esto que pues es tan importante para nosotros. ¿A alguno le gustaría comenzar? Alvin. Alguien. Ok. am, Creo que aquí sí estoy de acuerdo con que ser parte del rebaño es como lo más cómodo para pensar, porque pues no tienes que estructurar tu vida, organizarte, eh, no tienes que sentarte a pensar, bueno, pero ¿por qué es que sí lo estoy haciendo a las 6 de la mañana y tengo que ir a mi trabajo a esa hora? ¿Por qué no puedo hacerlo a las 8? ¿O por qué no lo podría hacer a las 9? O incluso si es necesario que mi actividad de trabajo la tenga yo que estar haciendo desde la oficina, cuando ahora ya hay algunas otras opciones que te permiten hacer trabajo desde casa y la eficiencia es, dependiendo del rubro, no estoy diciendo todos, puede ser muy similar y algunas veces hasta le sale mejor a las empresas. Por darle un ejemplo, el caso es de que creo que las sociedades hicieron constructos sociales para hacernos sentir parte en algún momento. Por ejemplo, el idioma. Cuando yo soy profesor de inglés Mm, y cuando vienes y viene un niño y me dice un saludo, por ejemplo, dicen hello, hello, y uno le dice, es hello.
Entonces, pero si la H es muda en español, ¿por qué no lo puedo decir así si esto es así? Entonces, ellos quieren hacer una regla que les permita, digamos, hacer valer lo que ellos están diciendo. Pero Ok. vienes tú y le dices, bueno, es que porque el sonido de la H en inglés es así, entonces tú tienes que pronunciar de esta manera. Entonces, no les permite como incorporar esa idea de ellos al idioma. Y entonces, porque tenemos una Real Academia del Español y tenemos una academia del idioma inglés, y entonces si comparamos eso con una red social, por ejemplo, que la red social les permite crear algo y que ese algo se pueda postear y entonces crean esas cosas de tendencia, entonces ellos sienten, bueno, me siento importante porque la gente me tomó en cuenta, llega ya creé un constructo social que es aceptado y que toda la gente lo va a replicar. Ujú. Y, ah, y creo que también hay en esa situación de ser rebelde hay un acto de disciplina y un poco de fe, porque se tiene que creer mucho en lo que uno está haciendo, está siguiendo un camino que para uno es el correcto, que para uno es el que cree que es el indicado. Y, ah, y lo que me gusta quizás de los rebeldes es que, por ejemplo, hace un rato estaba hablando con un compañero y le estaba diciendo, ¿tú crees que Picasso, por ejemplo, salió de la nada con el cubismo? La mayoría de gente pensaría que sí, pero él antes de eso fue parte del rebaño y fue estéticamente era muy similar a otros que habían estudiado y dominó todo. Pero entonces cuando lo dominó, vino él, lo destruyó y creó una composición y no fue el creador del cubismo, pero es uno de los más famosos, si no es que el más famoso del cubismo, porque él se atrevió a hacer el cubismo y experimentó con otras cosas. Entonces, sí fue parte del rebaño, pero después fue rebelde. Entonces, yo creo que es necesario ser parte del rebaño en algún momento de nuestra vida, pero no siempre, porque entonces bueno, hay gente que, como dicen, hay gente que marca la historia y otros que no, y todos fuimos seres humanos, quizás cortados de alguna misma manera de pensar en un principio, pero algunos nos conformamos, quizás esa idea conformista es algo que tiene la comunidad, que a veces nos conformamos con lo que la gente nos dice, la estructura que tenemos que seguir, y es en cada país. Tú, por ejemplo, puedes ver la diferencia que hay ahorita, la forma de cultura que hay en un país asiático es un poco diferente a como los latinos lo vemos en nuestros países. Ujú. Y si nosotros nos vamos para un país de habla inglesa, ellos miran, de forma diferente los comportamientos, las rutinas, ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso sería de ver que en algún momento nosotros tenemos quizás deslindarnos de ser parte del rebaño. Y una referencia que tiene este libro de la rebelión de la granja es, por ejemplo, que cuando ya los cerditos se vieron cuestionados de que por qué es que estaban haciendo todos los cambios, que ya era obvio que ya el papel ya no bastaba, sino que las acciones de ellos ya se miraban que eran más corruptas, más a favor de ellos, y empezaron a atacarse entre ellos, ya empezaron a atacar a los animalitos de la granja. Claro. Y, y crearon una guerra interna de problemas internos para hacer que ellos no florecieran. Y a nosotros nos pasó, o sea, créeme que a veces es un poco duro siendo educador y en el plantel no, hablamos a veces de eso, de qué terrible es pensar que la educación es más privilegio que un derecho. Y la educación es un derecho humano, hasta la ONU lo ha dicho, es un derecho humano y tiene que ser una educación de calidad. Y a veces nuestros países no nos permiten tener acceso a ese derecho. Y creo que Totalmente eso de es acuerdo. lo que quería aportar. No, no, muchísimas Sí, gracias, de verdad, yo- sí, Lupita. un poco siguiendo la línea de Alvin, también tendríamos que reconocer qué sería esa educación de calidad, porque yo lo que estaba pensando es que la educación, o sea, el sistema educativo de los países, lo que pretende es formar rebaños, ¿no?
aunque se diga en el discurso que formar seres críticos, propositivos y demás, o sea, el estudiante crítico, que cuestiona, que inquieta y molesta, y muchas veces es al primero que se le corre, ¿no? Entonces, mientras que el alumno rebaño, ¿no? En el sentido de que pues no va a cuestionar, va a adaptarse a lo que diga el profesor, a las normas de la escuela, etcétera, etcétera, es el buen estudiante, ¿no? Y aquí surge también una paradoja, porque si pensamos en los individuos sobresalientes, ¿no? A lo largo de la historia, pensemos en los músicos, en Chopin, en un Mozart, o pensemos en nuestros líderes actuales de hombres exitosos, digamos, en Elon Musk, en ¿cómo se llama? El de Apple, Steve Jobs. Steve Steve Jobs, o sea, y recorremos toda esa lista, o pensemos en un Einstein, demás, todos ellos salieron del rebaño, ¿no? Todos ellos, la escuela los expulsó, ¿no? O abandonaron a la escuela. Entonces, aquí la paradoja sería que, sin embargo, nosotros admiramos a esos hombres que se salieron del rebaño y que no creo que ellos se sientan incómodos, ¿no? Por no formar parte del rebaño. Entonces, la verdad es que la situación es bastante compleja y paradójica, ¿no? Este, y en la segunda parte de por qué no hacernos cargo de nuestra propia libertad, tiene también un sentido, de alguna manera, de alejarnos del rebaño. Cuando yo me hago cargo, ¿no? De mi propia libertad y voy a defender mis convicciones y voy a seguir mis principios y demás, y eso me puede causar problemas y eso me puede etiquetar como insurrecto, conflictivo, problemático, etcétera. Pero a la vez conforma a estos seres extraordinarios que han hecho grandes cosas, ¿no? Entonces están como las dos cosas, está la paradoja ahí, ¿no? Sí, es que yo creo que nos encanta aplaudirle al rebaño que se salió una vez que vemos el beneficio de que se hayan salido, pero en el proceso es cuando no nos gusta, ¿no? Y también porque en el proceso, ya cuando lo vemos hasta afuera, ¿no? O sea, hay muchísima gente que critica mucho todo lo que han hecho, también es porque entonces nosotros como rebaño sentimos que eso entonces se puede, sí es una posibilidad salirse del rebaño y lograr cosas muy grandes, ¿no? Pero entonces eso me pone una nueva presión a mí. Yo tengo, y regresamos al tema de la libertad que yo decía al principio, ¿no? Somos responsables de nuestra libertad. Eso entonces me da la libertad de yo decidir si yo entonces con esa información decido hacer algo y me muevo y propongo y hago cosas, o ya sabiendo que hay posibilidades decido quedarme igual callado y continuar con mi vida como la estaba haciendo, ¿no? Y ya se nos acabó el tiempo, pero nada más, y me lo pueden poner en el chat o algo así, o para que lo reflexionen ustedes por su lado. Me encantaría que se cuestionen, porque yo haciendo esta clase me lo cuestioné mucho, ¿cuál es una de las actitudes, o sea, cuáles son una de las actitudes de rebaño que tienen ustedes que no los ha permitido hacerse cargo de su propia libertad? Y se los dejo como para que lo piensen o para que lo comenten. Puede ser desde familia, amigos, cosas que hasta hacemos solos, ¿no? O sea, a veces hasta de repente se nos ha dicho que, no sé, cuando estamos solos de viaje, todo el mundo lleva un libro al viaje y nunca lo leemos. Nada más es cosa que cargamos ahí, ¿no? Pero queremos ser esta persona de me voy a poner a leer el libro cuando nunca lo, nunca lo vamos a leer. O sea, lo leemos en casa, ¿no? Aquí veo que alguien puso algo en el chat. Muchas veces prefieren ser parte del rebaño para evitar los conflictos porque el dar su opinión los tendría en el margen. Sí, o sea, nos tienen el margen, pero es que también, y aquí podría ser una cosa que podamos discutir la clase que viene, o sea, ¿vale la pena nosotros dar nuestra opinión en temas de, por ejemplo, el rebaño y nada más dar la opinión y soltarlo y ver qué se hace con eso? O parte de dar tu opinión es entonces tomar acción, ¿no? O sea, porque entonces nada más nos volvemos mucha habla y poca acción, ¿no? Eso también es una de las cosas que es interesante ver.
Pero sí, les quería dejar nada más con esa última pregunta. Creo que podría estar interesante porque capaz ahí hasta sale algo que no se habían dado cuenta. Pero les quiero dar una vez más muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por todas sus participaciones. Me encantó el diálogo del día de hoy y te paso la palabra, Eller. Gracias, gracias, Sofi, gracias a todos. Hay una mano levantada de María Fernanda. Ah, no la había visto. María Fernanda, ¿quieres comentarnos alguna cosa? No. Creo que no. Pues, ah, no solo me gustaría realmente aportar de que realmente esto es un taller muy bonito porque eh, yo creo que todos tenemos cierta conciencia de esta cuestión de la mente de rebaño y aparte que como docentes siempre queremos realizar un cambio, bueno, con los niños, con los estudiantes, ¿verdad? Cómo desarrollarles esa parte de pensamiento crítico, cómo mejorarle su situación, ¿verdad? Siendo como docentes, porque al final nosotros somos los que eh, educamos futuros profesionales, entonces realmente esto como que provoca más conciencia y ciertas ideas de qué se podría hacer con ellos, ¿verdad? De acuerdo. Muchísimas gracias, Marifer. Súper, no, buenísimo, buenísimo como comentario para finalizar y los dejo con una frase de una amiga que Lupita conoce, que me dijo una vez, Elder, ¿tú juegas para ganar o para perder? Y muchas veces uno puede decir, y hay veces que uno no es que no quiera decir algo que vaya en contra de algo, pero van a haber momentos para hacerlo y uno tiene que encontrar ese momento, ¿verdad? A veces la rebeldía no solamente es decir, no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo y exponer todo, le puede causar a uno una pérdida, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser muy hábil en poder presentar estas ideas de pensamiento crítico, de libertad, porque tampoco les estamos diciendo, pues ahora vamos a hacer una revolución aquí en la educación y vamos a salir a las calles y no, podemos hacer más haciendo a nuestros alumnos y a nuestras comunidades, a nuestras familias, reflexionar sobre estos temas que hacer un gran escándalo, ¿verdad? Mm, Y me encantó la última pregunta que nos colocó Sofi, de por qué no me hago cargo yo de mi propia libertad. A veces puede ser porque no quiero responsabilizarme de los actos que hago. mm. Así que con esa responsabilidad, los esperamos el próximo jueves 9 de mayo, en donde tendremos nuestra siguiente sesión. Como siempre, Sofi, te luciste. Gracias por esta sesión y gracias a todos ustedes que la hacen aún todavía mejor. Así que les deseo una feliz noche. Para ti, Sofi, feliz día y nos vemos Gracias. pronto. Linda noche. Igual. Igual. Muchas gracias, Sofi. Feliz noche. Gracias, Feliz gracias. noche a todos. Muchas gracias. Chau.